Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Siguiendo con esta interesante serie sobre cómo no leer la Biblia, abordamos un tema polémico. ¿Es la Biblia un libro misógino? ¿Puede ser las instrucciones de Pablo a las mujeres calificadas como machistas? ¿Promueve la Biblia conductas de desprecio a la mujer? Prepara tu café y conversemos con Alex y Marcelo sobre este complejo tema, aquí Entre Semana. Diferentes Biblias hemos estado viendo estas últimas semanas, Entre Semana, hablando acerca de la Biblia anticiencia, la Biblia antigua y relevante. Antigua y relevante. La semana pasada muy interesante la conversación acerca de la Biblia pro-esclavitud, lo cual no existe. Sí, exactamente. Es interesante. Creo que esta serie tiene dos líneas. Por un lado, tratar de proveer una herramienta sencilla para aquellos personas que quizás sin creer en Dios, dicen la Biblia es esto, cuando la Biblia no es eso. Y por otro lado, pensando en cristianos que, influidos por ideas de este tiempo, creen que la Biblia es una cosa que no es. Por eso es como no leer la Biblia, ¿no? Sí. Y estamos mostrando estos perfiles que en realidad no lo son. Así que, bueno, si hay preguntas, contáctenos. No tenemos muchas respuestas, pero para nosotros ha sido muy interesante profundizar e investigar sobre estos temas. Sí, ha sido bueno también ir. Es chistoso porque yo me he dado cuenta de que lo que nos opone no son otros filósofos, ¿no? Si bien nosotros hablamos acerca de filosofía y apologética y todo ese tipo de cosas, la verdad, la oposición viene en las conversaciones casuales, Sí. con los comediantes, ¿no? Las personas, o sea, y se empieza a manejar un estereotipo que simplemente es aceptado por la cultura en general. El otro día estaba viendo un comediante y se estaba riendo acerca de los cristianos fundamentalistas y mira lo que piensan, ja, 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 ja. Y era curioso cómo, o sea, lo normal que era y cómo era que eso se daba por hecho. Se daba por hecho de que todos los cristianos creen X cosas. De que todos los cristianos creen, de que Dios es un Dios airado, de que Dios es absurdo creer en Dios. Solo lee la Biblia y te das cuenta lo absurdo que es creer en Dios. Y creo que ya se ha permeado la cultura de tal forma que se acepta sin debate. Sí. Y desafortunadamente, cuando se da el debate es, así como la Biblia anticiencia, es en cuanto a cosas que no tienen nada que ver con nada. Sí, totalmente. Entonces nos perdemos la riqueza de la Escritura por tener estas Biblias que no existen. Bueno, hoy vamos a hablar, no sé si querías. No, Okay. no, dale. Hoy vamos a hablar, ya si viste el título, ya sabes, es la Biblia misógina, la Biblia antimujeres, la Biblia que rechaza, que levanta el patriarcado y continúa con... Uy, ya te metiste en la pata de los caballos. Bueno, a ver. Pero bueno, hoy sí. Hoy creo que hoy más que nunca, este es un estereotipo muy tirado sobre la mesa, ¿no? La Biblia promueve el patriarcado opresor porque es misógina. Sí. Y punto, se acabó. Sí. Y tiran un versículo por ahí medio tirado de los pelos y se acabó. Sin embargo, si uno empieza a escarbar, es probable que quizás este estereotipo sea no digo que el más complejo, el más complicado, pero hay versículos que hay que tomar con cautela, ¿no? Sí. Pero, ¿te parece partir por una definición de misoginia? A ver. Tengo acá el diccionario de la Real Academia y estoy específicamente en el diccionario panhispánico. Dice: misoginia, aversión a las mujeres. ¿Okay? Procede del griego misoginia, de miso, odio, y giné, mujer. O sea, es una aversión o es un odio hacia la mujer. Tomando eso como definición, si lees la Biblia con seriedad, de la forma más natural posible, pues no la hay. Porque no veo en la Escritura una aversión o un odio hacia la mujer. Pero, dirán, es que ponen la mujer en una escala menor, la tratan con desprecio. Hay siempre la historia, se trata de los hombres, son los patriarcas,
no las matriarcas. Y parece que las mujeres en las historias siempre están cometiendo errores. Y la historia es llevada por hombres. Es una historia centrada, hasta Dios se muestra como hombre. Entonces, obviamente, esto tiene que ser una Biblia que odia a las mujeres, ¿no? Sí, eso es más... bueno, ahí es donde se empiezan a destilar este argumento. Bueno, el simple hecho de mostrar a Dios... con un artículo o con femenino, o sea, masculino, perdón, ya eso es aversión a la mujer. Creo que una forma de iniciar esta conversación es lo que hablamos en el episodio de introducción. La Biblia tuvo un contexto cultural donde no podemos quitar eso, o sea, no podemos leer la Biblia hoy con nuestros lentes culturales, porque no fue escrita para el año 2022 y responder las situaciones que la sociedad lleva producto de su propio pecado y su propio egoísmo. Las deformaciones que hoy vemos en la sociedad, donde hay donde hay rechazo, donde hay machismo, eso no es producto de la Biblia, ni es producto de Dios, ni es producto de que Dios se muestre en la Escritura con una connotación masculina, ¿no? Pero partamos de la base que Dios no tiene género, porque Dios es espíritu, ¿no? Pero tiene que comunicarse en un contexto cultural, ¿no? Donde la forma que decidió hacerlo fue esa. No tiene ninguna connotación negativa ni peyorativa de rechazo hacia. O sea, ¿podemos hablar acerca de Dios como ella? No sé si lo quiere hacer. En eso yo diría que no. Porque Dios escogió mostrarse como Él. Él decidió mostrarse como Él. Sí. Y hay algunos que han ido más lejos y dicen, bueno, quizás, dicen, si Dios se hubiese revelado en esta época y nos hubiese dejado la Biblia en esta época, hubiese sido ella. Me parece que eso es estirar demasiado. O sea, cuando digo no lo sé, me refiero a que no... Como Dios es espíritu, no tiene género. Dios crea seres, hombre, mujer, donde crea el género, pero Él decide comunicarse desde una plataforma. Y eso, el hecho de que se comunique de esa plataforma no significa, me refiero como un contexto masculino, no implica un rechazo femenino. O sea, ahí está el problema. Claro. ¿No? Es decir, porque A, entonces odias a B. Ajá. Y creo que ahí hay mucho de, sin querer ser reduccionista, nosotros vemos la vida a través de nuestras heridas. Y yo creo que a veces hasta la Biblia la leemos a través de nuestras heridas. Entonces, muchas personas, y me ha tocado enfrentarlo a nivel de consejería, donde les cuesta hablar de Dios como su padre, porque el padre fue el que la abandonó, el padre fue el que abusó de él o de ella, entonces, espérame, no me cuadra. Y hay que trabajar en sanar, en buscar, con la provisión de Dios, sanar esas heridas para poder leer la Escritura con una perspectiva un poquito menos condicionada, ¿no? Pero estamos súper condicionados, porque cualquier cosa que ya el hecho de decir padre, entonces hay un odio hacia, pero no es así, ¿viste? Bueno, es común esta acusación. ¿Cómo podríamos empezar a destilar o empezar a ir por la Escritura mostrando que esta Biblia no es esa Biblia supuesta misógina? Claro, quizás el comienzo sería Génesis, ¿no? Y hablar acerca de, por ejemplo, este concepto de ayuda idónea, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando sale de nuestra boca esa palabra, es como o como reclamo, es que tú tienes que ser ayuda idónea, o ya ha tomado como un color de échame la mano, lava los trastes, porque tú eres ayuda idónea. No te alcanza para más que para ser ayuda idónea. Sí. Y creo que tenemos que regresar a eso para entender qué significa, ¿no? A ver, ¿dónde se encuentra? Génesis,
partamos, dijiste Génesis capítulo 12, capítulo 2, pero en capítulo 1, solamente lo menciono, dice verso 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En el idioma hebreo, estas 3 repeticiones, fíjate, del verbo crear, ¿no? Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Habla de un énfasis muy fuerte en cuanto a que el ser humano es producto de la creación de Dios. Aquí Dios está en un acto creativo único. Y dice que creó hombre y mujer y los bendijo, y los creó ambos a imagen de Dios. Entonces, tenemos que partir de la base de que ambos son creados a imagen de Dios. No hay una superioridad en cuanto a creación. Ambos son creados a imagen de Dios. Me parece que quizás no solamente el problema viene con esta idea equivocada de ayuda idónea, sino con el relato de capítulo 2, que claro, como en la explicación microscópica, eso de la costilla se ha llevado por cualquier lado. Por cualquier lado. No lo sacó del pie para que no la pateara, sino lo sacó de tu costilla, del corazón y qué sé yo, y las costillas flotantes y todas esas cosas. Que en realidad no era costilla. O sea, la palabra en hebreo era del lado. Es como que Dios parte al hombre a la mitad y son complementarios el uno para el otro. Después hay personas que dicen, no, porque los hombres tienen una costilla menos. Claro, ¿no? Y ahí tuvimos la primera cirugía tenemos la primera cirugía de la historia y Dios fue el primer cirujano. Qué bueno que lo mencionas eso de la costilla. Porque era un lenguaje figurado. Sí. Está hablando en literal, como dijiste tú en el hebreo, es lado. Y hay una idea. No eran idénticos, pero eran iguales. O sea, iguales en esencia, iguales en dignidad, iguales en cuanto a ser creados a imagen de Dios. Son iguales, pero no son idénticos. Esa es la idea. Por eso, inclusive, en el relato de Génesis, lo que hace Dios con Adán, de exponerlo a, mira, vamos a ver la creación, y no se halló un igual, pero no idéntico a ti. ¿Ok? Esa es la idea. Porque quizás el problema es, ayuda idónea es lo que tú dices, se ha estereotipado. Y me parece, tiro esta palabra que creo que vamos a repetir mucho en este episodio, mucho del problema de ver la Biblia como algo misógino es que hay mucho estereotipo en la cabeza. Sí. Y lamentablemente se ha usado la Biblia para crear estereotipos que no son. Bueno, creo que ahí está el problema. El problema es que hay personas misóginas que quieren justificar su misoginia, su pecado de desprecio a las mujeres, y quieren usar la Biblia para encontrar. Lo mismo vimos con la esclavitud. Con la esclavitud. Exactamente. Habían personas que dicen, aquí hay esclavitud en la Biblia, entonces seguro que es parte de lo que Dios quiere, entonces por ende la Biblia endosa o aprueba de la esclavitud. Lo mismo podemos encontrar con personas que quieren despreciar a la mujer, quieren sentirse como hombres superiores y entonces encuentran algo en la Escritura y dicen, ¿ves? Por lo tanto, así es, ¿no? Y aún con el concepto de ayuda idónea, yo lo he visto usado de tantas formas y es desafortunado porque si tú ves esa palabra, la NBI dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto es en Génesis 2:18. Nosotros podemos encontrar esa palabra aún en otros pasajes. Aparece mucho, ¿eh? Sí, es ayuda, es rescate. Salmo 124, versículo 8, dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y la tierra. Perdón, pero esto no fue un pasaje para hablar acerca de quién lava los trastes. Esto tiene que ver con una persona llegando a llenar y ayudar y ser uno. Hacer uno. En una relación. Y darte lo que tú no tienes. Correcto. Porque no puedes estarse en mí. Fíjate, aplica a Dios. Generalmente en los salmos, esta palabra ayuda aplica a Dios. Tengo otro salmo acá, Salmo 33, verso 20. La NBI habla de
nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra... Él es nuestro, bueno, estaba leyendo la nueva traducción viviente, esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro, es la misma palabra, y nuestro escudo. La Reina Valera dice, con Él, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Está aplicado a Dios. O sea, tú no mandas a Dios a lavar los trastes. Exacto. ¿Entiendes? O a quedarte en casa. A decirle, Dios, como eres la ayuda idónea, te toca quedarte en casa. ¿Viste? Entonces, creo que con vehemencia tenemos que eliminar esta idea estereotipada de que ayuda idónea es, ok, lo que el hombre, como no puedo hacer todo, o sea, en realidad, y fíjate, el machista necio dice, en realidad puedo, pero no tengo el tiempo. O sea, me casé para que pueda tener alguien que cocine en casa. Sí. No, espérame. Mi esposa es un ser que optimiza Claro. mi trabajo. No, no solo es estupidez, sino es orgullo llevado a la enésima potencia y tomar la Biblia, como dices tú, creo que es peor todavía. Porque estamos tomando el libro santo para justificar estereotipos distorsionados que no tienen ningún sustento bíblico. Entonces quizás, como decías tú, más que decir la Biblia es misógina, deberíamos ser más precisos, es decir, hay personas que lamentablemente, diciéndose cristianas, quieren justificar con la Biblia su pecado de aversión a las mujeres, o de desprecio o de menosprecio a la mujer. ¿No? Ayuda idónea, lo primero que tenemos que quitar entonces de la mente es esa idea despectiva, ¿no? O peyorativa, porque está aplicado a Dios. Sí. Me parece que hay que ampliarlo y engrandecerlo mucho más. Bueno, simplemente cambia la palabra que se escogió para traducirlo. En otros lados se traduce como socorro. Sí. Si uno dice, le haré un socorro, ahí dices, ok, cambia un poco el sentido, ¿no? Está bastante necesitado, muchacho, ¿no? Sí. Creo que la otra cosa que hay que tomar en cuenta es, una vez más, la cuestión cultural, la cuestión histórica, cuestiones... Porque desafortunadamente hay personas que van a tener argumentos acerca de... Van a decir, pero Alex, Marcelo, sí, sacaron un versículo de Génesis, pero ¿qué hacemos con Deuteronomio? Deuteronomio 22, que habla acerca de un hombre que si viola a una mujer, ahora se puede casar con ella. Entonces, y sí, dice en Deuteronomio 22, 28, dice, si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Ningún hombre... ya, hasta ahí. Entonces dices, ¿cómo es esto? O sea, hay una mujer violada, una mujer... y primero el daño es con el papá y después se tiene que casar con ella. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? No sé, tú leíste el versículo, tú respondes. No, ojo, está bueno que lo digas porque son los versículos que a veces se toman y dicen, mira, espérame, ¿cómo no? Aparece en la Biblia, sí, ¿no? Sí. Y ojo, no son versículos fáciles de explicar así nomás. No son cosas qué sé yo. O sea, es complicado. Un par de cosas. Uno, el contexto histórico, el contexto situacional, ¿no? Nosotros hoy vivimos y si nos estás escuchando, a lo mejor nos estás escuchando en una ciudad o en un país occidental donde hay leyes, donde se asume que las leyes se llevarán a cabo. Ninguna persona, o tal vez, no sé, esto es lo bueno de los podcasts que llega a cualquier rincón del mundo, pero estamos suponiendo de que vives dentro de una estructura legal donde uno puede acudir a otras personas para su ayuda. En Deuteronomio ellos estaban hablando a personas que se iban a meter en los montes. Y habían cosas que, si bien permitía una cierta estructura, muchos estaban por sí solos, o sea, se tenían que defender. Hay una realidad innegable de que el hombre está más equipado físicamente para defender y proteger a una mujer, ¿no? Sí. Por lo tanto,
obviamente, hoy en día, yo camino 3 cuadras y me puedo encontrar un policía que me ayude con un asunto, sea yo hombre o mujer. Pero si hay estructuras legales, correcto, etcétera, ¿no? Entonces, esto del patriarcado y todo lo demás sale naturalmente de esa dinámica. Tú vas a la cultura que tú quieras y vas a encontrar que naturalmente el hombre termina siendo protector de las mujeres en su vida. Y eso, no podemos decir, eso era patriarcado viviendo el 2022. Era un resultado natural de diferencias biológicas, fisiológicas, donde había una... O sea, inclusive, yo ni siquiera me animaría a llamarle patriarcado, porque hoy esa palabra, como el lenguaje es dinámico, tiene una connotación negativa. Pero era la realidad. Analicemos los hechos y esa era la realidad. Sí. Había una mayor posición, por decirlo de alguna forma, que implicaba también mayor exposición, ¿no? Y pensando en el versículo que citaste de Deuteronomio 22, no estaban las estructuras legales que hoy contamos ante una situación así. Hoy, ante una situación así, ¿qué se hace? Se va, se busca, o sea, hay, pero en este tiempo no lo había. Correcto. Y lo aceptado, o lo que era cultural en aquel entonces, una mujer que había sido violada, ya no era virgen, las personas no querían tener nada que ver con ella. Entonces era una mujer obligada a vivir siempre abandonada, pues. Sí. Entonces era... no solamente le quitaba... para que tengamos un poco de contexto cultural. ¿Se acuerdan de cómo se llama este profeta que terminó sacrificando a su hija? En el libro de Jueces. Jueces, al final. Se llama... sí. Pero bueno, ese, lo pueden buscar después. Marcelo se va a poner a buscar... Déjenlo como trivia. Este tipo... obviamente empieza a tratar a Dios como un Dios pagano, porque dice, yo voy a, si tú me das victoria, yo voy a sacrificar la próxima cosa que sale de la puerta de mi casa. Jefté. Muy bien. Gracias. Qué rápido eres. No, el celular. Entonces, Jefté llega de su casa victorioso y la primera cosa que sale de su casa es su hija. Hay debate acerca de si él la sacrificó, si no, etc. Pero lo que sí me llama la atención es que ella pide unos días para irse con sus amigas para lamentar su virginidad. No dice, o sea, vamos a suponer que ella sí fue sacrificada. No es que se lamenta su vida. Algunos toman una postura donde fue entregada al templo para servicio del templo. Bueno, no es el tema de hoy, pero... el punto es... Pero das un matiz de cómo era la cultura en aquel tiempo. Correcto. Entonces, a lo que voy. Mucha de la identidad de una mujer, y lo vemos en las historias, ¿no? Que no podía tener hijos, la mamá de Samuel, Ana. Eso era su asunto central. Tú vas... y violas a una mujer, no solamente las estás deshonrando por el mero acto, pero también estás cambiando su trayectoria de vida. Sí, en esa cultura de alguna manera, va a sonar fuerte, ojo, era como queda inutilizable, no sirve más y chao, se acabó. Y no les importaba, ¿eh? O sea, eso es importante decirlo. En las culturas de aquel tiempo, donde el pueblo de Israel se forjó, les daba lo mismo. O sea, la mujer ni siquiera aparecía. Ya está, listo. Una menos y se acabó. No había cero protección, cero cuidado. Entonces, teniendo eso en cuenta, es donde hay que volver a leer el versículo. Correcto. ¿No? Sí, y ahí es, o sea, ausente esta regla, llega un hombre y viola a una mujer. Bueno, bronca del papá, no la cuidó. Yo sigo haciendo mi vida. Pero aquí la Biblia dice, no, tú te vas a hacer cargo. Tú te vas a hacer cargo. Y curioso que dice, no podrá divorciarse de ella. Así es. Había una prohibición. Mira. En toda su vida. Jesús dice que Moisés dio la posibilidad de divorcio por la dureza de tu corazón. Aquí no hay ni siquiera posibilidad de divorcio porque dice, tú hiciste esto, ahora te haces cargo. Entonces, hay un pago. El pago es hacia el papá, pero muchos piensan que ese pago era para el dote. La dote. La dote, que es al final para proteger a la mujer también.
Es para decir, mira, aquí vas tienes... a tener algo para ti en caso de cualquier necesidad o situación. Tienes un colchoncito, Correcto, ¿no? Como se dice acá correcto. en Entonces nuestro amado aquí, México. cuando lo vemos a través del lente cultural histórico, empezamos a ver que esto en realidad es una regla que honra a la mujer, Sí. que le da valor a la mujer, aún cuando quizás la sociedad la vería con desprecio. Dios pone en su ley un mecanismo para que ella no quede abandonada, que ella no quede como mercancía dañada. Ahora, nosotros quizás, como dijiste, vemos esto y lo vemos fuerte. Tenemos que entender algo. Quieras o no, aunque seas ateo, tú estás viviendo, si vives en una sociedad occidental, tú estás viviendo sobre el fundamento de leyes, Sí. normas y costumbres que tienen como el centro la cruz. Sí. Entonces, es por medio de la cruz que podemos ver a hombres y mujeres de igual dignidad y valor. Entonces, si tú estás viendo esto como algo choqueante, dices, no, es que así no hacemos nosotros la gente moderna. Te invito a que vayas a una sociedad que no tiene como su fundamento la cruz y a ver cómo trata a las mujeres. Va a sonar hasta soberbio, pero no ese es el ánimo. ¿Quién crea que es la evolución de la sociedad, que hoy somos mejores y tenemos un trato diferente porque hoy se nos ocurrió hacerlo? Lo único que muestra es su ignorancia histórica. Porque como dices tú, busca culturas, busca sociedades donde no hubo este concepto o este fundamento judeo-cristiano, sería la palabra, creo que, histórica. Y cuidado, los horrores cometidos, porque son horrores cometidos en nuestra cultura, sociedad, que ha menospreciado a la mujer, no tiene que ver con la Biblia, sino tiene que ver con el corazón del ser humano, que ha tomado, lamentablemente, como dijimos en el ejemplo inicial, textos aislados para justificar ahí está la ayuda idónea, anda a lavar los trastes, ¿entiendes? Como dimos el ejemplo al inicio del episodio. No sé por dónde quieres ir, pero recordé otro pasaje que a veces se ha malinterpretado. Usamos el de Génesis 2, Génesis 3. Dicen, bueno, pero después de la caída se alteró el orden y ahora desearás a tu marido y él te dominará. ¡Pum! Tu deseo será para él y entonces ahora hay una subyugación de la mujer bajo el hombre. Muy interesante pasaje, creo que pocas veces profundizado. Una forma de entender este pasaje en cuanto al deseo y este concepto que explica en Génesis es ir a Génesis capítulo 4, porque se usa el mismo concepto para Caín. Viste que en el capítulo 4, verso 7, dice, si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, no obstante tú puedes dominarlo. O sea, la idea de estas dos expresiones o de lo que pasa en Génesis 3 no está hablando de una subyugación donde el único deseo de la esposa es cumplir los deseos del esposo. No, Génesis 3 empieza el conflicto cósmico, ¿no? Correcto. Eso es, empieza una redefinición del bien y el mal bajo mis propios parámetros. Entonces, antes era más sencillo, porque Dios lo hacía. Entonces, ya está. Pero cuando el ser humano quiere revertir eso y quiere redefinir bien y mal, hay un problema, porque ahora tenemos a dos personas redefiniendo bien y mal bajo sus propios conveniencia. Como dice Paul Tripp, es un choque de reinos, y eso es lo que está diciendo Génesis. Va a haber un choque de deseo de control, de dominio. Y no hay cooperación. Exactamente. Porque si ves... Se elimina esa idea de ayuda. Sí, Ajá. sí. Y si tú ves la maldición que Dios habla hacia la tierra y se dirige al hombre, dice, ahora la tierra no va a cooperar contigo. Ajá. Y habla la mujer, dice, ahora tu esposo no va a cooperar contigo. O sea, hay tensión, hay conflicto. Esto trajo un mundo de conflicto. ¿Quieres definir bien y mal? Ahí están los conflictos. El caos se introduce de una manera tan dramática que es caos por todas partes. Sí. Esa es la idea.
Y en medio del caos, claro que va a haber tensión, claro que va a haber quién se impone, quién no se impone. Y el modelo inicial se ve afectado por el pecado, distorsionado y llevado a una situación que están del otro lado, las antípodas. Se pasa de una estructura de cooperación en igualdad a una estructura de tensión, no solamente de tensión, sino de choque, de una confrontación, ¿no? Si uno empieza a leer por la Escritura, uno va viendo cómo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pensando otra vez en la cultura donde fue creado, le da un lugar a la mujer increíble, ¿no? Si no lo ves en una lectura sencilla, me parece que hay que parar un poquito y quizás eliminar algunos, ¿cómo se llama la palabra? Sesgos culturales propios, porque se da una dignidad a la mujer increíble. Y debemos de permitir que la Biblia hable por sí solo. Porque cuando lo que tú dices, si permitimos que la cultura nos vaya informando, que vayamos sacando versículos fuera de contexto para decir esto o lo otro, entonces ahí es donde vamos formando esas distorsiones. Bueno, hablemos acerca de Jesús, ¿no? Porque también algunos dicen, Jesús andaba para arriba, para abajo con 12 tipos, andaba rechazando a su madre, y después yo veo una continuación de esa misoginia, ¿no? ¿Qué onda con Jesús? ¿Jesús hizo algo diferente? Es interesante. Si uno va a contexto, ahí tengo... Los poetas griegos en aquel tiempo decían que la mujer era la fuente del mal. Esa es la cultura a la cual se enfrentó Jesús. O sea, el común de la gente veía en la mujer el origen del mal. Creo que también los rabinos oraban, Señor, gracias porque no me hiciste gentil ni mujer. Ni mujer. O sea, se había permeado tanto, ¿no? En la cultura, y ahí aparece Jesús. Y es interesante que si uno empieza a leer, hay varios libros, voy a buscar después, la mayoría lamentablemente está en inglés, pero hay un libro, no recuerdo el autor ahora, pero es Las mujeres en el ministerio de Jesús. Y es muy interesante que si uno empieza simplemente a leer y a hilar todos los eventos, las conversaciones, las cosas que Jesús hizo, la dignidad con que trató a la mujer, te das cuenta que él fue un contracultural, pero increíble. Claro, obviamente él no lo hace, pero Mateo pone en su genealogía, de una manera bastante interesante, poco habitual para aquel tiempo, a mujeres destacadas, ¿no? Independiente de su trasfondo y de su pasado. Pero cuando uno empieza a ver un poquito más a Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, el trato, solamente tratar de leer Génesis, dale con Génesis, Juan 4, el diálogo con la mujer samaritana, con los lentes culturales de aquel tiempo, Jesús hizo algo que jamás nadie de aquel tiempo hubiese hecho. O sea, la mujer samaritana va a buscar agua. Perdón, pero ojo, no es que solamente hizo algo que nadie más hubiera hecho, sino que hizo algo que hubiera sido ofensivo. Porque fue más allá todavía. Sí, porque hay personas que dicen, wow, Jesús hizo lo que nadie más... Fue provocador. Exacto. Díganlo. O sea, era algo mal visto. Sí. Ahí está. Él hizo algo mal visto para la época. Fue a hablar con una mujer que todos sabían, por el horario en que iba a buscar agua, que tenía un trasfondo de... Si bien no era prostituta, no era una mujer que tenía una... O sea, de pocas amigas. Era de pocas amigas y no tenía una... Porque las mujeres iban todas juntas. Las del barrio la bloqueaban en Instagram. Exactamente. Estaba bloqueada en redes sociales. Tenía una reputación bastante dudosa. El diálogo inclusive que tienen es como que vienes a mí insinuándote una cosa así. Entonces Jesús no solamente dignificó, sino hizo cosas que para la cultura de aquel tiempo eran mal vistas. Y habló con esa mujer. No solo habló. Si no me equivoco cronológicamente, es la primera persona que en él se revela como Mesías. Sí. ¿Sí, correcto? Entonces, se lo dice a una mujer. Eso es, para los que leyeron los evangelios,
no siendo no cristianos en los documentos, este tipo está loco. Sí. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y samaritana, y de esa manera, o sea, uno empieza a leer las escrituras y sobre todo los evangelios y te das cuenta que hay el rol de la mujer en el ministerio de Jesús fue increíble. Claro, lo primero que dicen los que vienen con sesgos es Jesús nombró 12 discípulos y ya está. Creo que es Lucas 7, cuando menciona que las mujeres apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Creo que es Lucas 7. Ok, sí. Creo, no la tenía anotada, pero sí aparece por ahí. Si no, la buscamos. Y si no, lo puedes buscar después en tu Biblia que aparece. Y no solo que le apoyaban económicamente, sino que si no es Lucas 7, es Lucas 6 o es Lucas 8. Una de esas, está por ahí. La calle es Lucas, me falta el número de la casa, nada más. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que hayan sido parte del apoyo económico a Jesús, lo más probable era que no solo apoyaban, sino que viajaban con él, ¿no? Eso es algo que a veces no se menciona mucho en ciertos comentarios porque otra vez se lee o se busca a cierto público que los compre, pero es así, mujeres viajaban con Jesús, ¿no? Porque era la forma en que apoyaban, le sustentaban y podían Es Lucas 8:1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Ahí está. Entonces era parte del grupo. O sea, cuando Jesús se levantó y se fue de tal ciudad a tal ciudad. O sea, imagínate él con los 12, pero también con un montón de mujeres, ¿no? Eso era provocador. Eso era provocador. Claro. Y piensa también en una mujer que él permitió que lavara sus pies. Piensa en una mujer... sí, como tú dijiste, ¿no? que se le revelara como Mesías, pero también fueron las mujeres que encontraron su tumba vacía. Y eso lo encontramos en los evangelios. Sí. Ahora, algo curioso, cuando Pablo, el apóstol Pablo, empieza, o sea, lo menciona, recapitula el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, y parece ser una tradición oral, un tipo de himno, un tipo de poema antigua, habla acerca de que... Bueno, a ver, vamos a leerlo. Que apareció, sí. 1 Corintios capítulo 15. Lo buscamos rápido. Este es el evangelio que os he predicado y en el cual también os... que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3. Según las Escrituras fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras y que apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están las mujeres? Aquí en este relato no están las mujeres. Pablo se olvidó. Sí, o sea, lo que algunos piensan es de que aún el relato de los evangelios era tan escandaloso que lo que se fue quedando, o sea, el destilado de la historia, bueno, ese detalle de las mujeres encontrando la tumba vacía, no lo vamos a incluir. Sí. Vamos a hablar acerca de que apareció a Pedro y después a los 12 y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que eso cabía más dentro de un marco cultural que mujeres encontrando al Cristo resucitado. Entonces, cronológicamente, 1 Corintios 15 es anterior y esa porción es anterior porque, como decías tú, es probable que haya sido esta tradición oral. Entonces, de alguna forma, los evangelios lo que hacen es rectificar eso. No, a ver, vamos a poner las cosas en orden, ¿no? Sí. Vamos a hablar lo que tenemos que hablar. Y se coloca a la mujer en el lugar que debe, porque Génesis capítulo 1 se lo da. Creados ambos a imagen de Dios, ¿no? Bueno, con todo eso dicho... Después está en el Nuevo Testamento. Hay personas, he escuchado, que dicen, bueno, está bien. Jesús fue súper así feminista y todo lo que quieras, pero Pablo fue misógino.
Pablo, hay que escuchar más a Jesús y menos a Pablo, porque Pablo tenía su idea rara y prohibía a las mujeres hablar en la iglesia y decía que no podía ejercer autoridad sobre un hombre y todo ese tipo de cosas, y eso tenemos que rechazar. Entonces, todo bien con tu Génesis, todo bien con tu Jesús, pero Pablo es un problema grande para el avance de la mujer. Sí, no tenemos a Pablo para llamarlo por teléfono y decirle que nos explique algunos pasajes. Pero es bueno porque ahí es donde viene quizás no sé si ponerle asterisco, pero es, a ver, con todo lo dicho, no podemos decir que la Biblia es misógina o machista, ¿ok? Sin embargo, hay quizás dos textos que suelen ser usados como decir, mira, a ver, explícame esto, ¿no? Claro. Bueno, antes de ir ahí, quiero establecer el carácter y las decisiones de Pablo para entender estas cosas. Porque algunos lo toman como una idea de Pablo, que Pablo, o sea, por ser fariseo, por ser, etcétera, él llevaba esas ideas incorrectas de su cultura del día. Primero, la carta de los Romanos fue llevado por una mujer. Creo que es Febe. Sí. Y posiblemente, porque dice recibe a Febe y todo lo demás, posiblemente la persona que da la carta es la que la lee. En la tradición de eso, la idea era que yo escribo una carta, pero la persona que lo lleva, entonces es la misma que tiene que leerlo porque esa persona estuvo con el escritor y sabe interpretar y decir y hablar. Muchos consideran que tenía cierto tipo de liderazgo. Ya con eso nos... No. Espera. No, la tenía. La tenía. Claro, dice, sí. diaconisa de quien crea. Sí. Entonces ella tenía un puesto de liderazgo en la iglesia, en su iglesia local. Después tenemos a Junias, ¿no? Junia. Ajá. Que Junia, hasta algunas traducciones tratan de cambiarlo para que sea un nombre masculino, pero dicen no hay sustento. Porque no hay sustento. No hay ningún texto en la antigüedad. Ninguno. No. O sea, los tipos estos, no nosotros que somos simplemente aprendices de, los tipos que saben, se han leído todos los textos de la antigüedad de aquella época y no han encontrado un caso. Ni siquiera uno. Craig Kinner da esa estadística de haber buscaron en todos los textos, no hay ningún caso de que Junia sea... Junia. Es curioso que la NBI lo traduce como Junías. Que no, o sea, Junías sería un nombre masculino. No sé, ahí desconozco. Junia sería. Pero es Junia. Es Junia. Ok. Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, según la NBI, pero dice, alterna Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Entonces dice, ¿Junia? ¿Destacada? Entre los apóstoles. Entonces hay personas que dicen, estaba diciendo que Junia tenía un lugar de apóstol. O sea, no apóstol de los 12, sino que apóstol en un sentido general, mensajera, persona que sí tenía mucha importancia y hasta destacada. Entonces, digo todo esto para decir, cuando llegamos a esos asteriscos, esos pasajes problemáticos, no viene de una persona que no es capaz de reconocer el valor de una mujer, no viene de una persona que no es capaz de trabajar con una mujer. Claro. O sea, eso no era Pablo. No, y un tercer ejemplo, Priscila y Aquila. Claro. Si Pablo hubiese tenido algo contra las mujeres, jamás hubiese mencionado a Priscila y jamás lo hubiese mencionado primero. La costumbre en aquella época era mencionar primero al hombre, después la mujer. Y en todos los casos está Priscila o Prisca, que aparece creo que, no sé si en segundo Timoteo, y Aquila su esposo. Y los exalta, los reconoce por todo el trabajo que hicieron y cómo aún fueron de bendición a su vida. Y Lucas, discípulo de Pablo, los destaca también en el libro de Hechos. Entonces, si Pablo hubiese tenido una idea
machista, no hubiese ni exaltado a Jonía, ni hubiese dicho lo que dijo de Febe, que la destaca, la exalta, ni tampoco de Priscila y Aquila. Entonces, creo que eso es importante, qué bueno que lo mencionas, porque si no, es súper fácil caer, menos Pablo y más Jesús. Ajá. Y no es así. No. No. Ok, listo. Con eso dicho, preámbulo. Ahora, veamos esos pasajes. Uh-huh. Creo que la primera está en 1 Corintios capítulo 14. A ver, vamos a ver. ¿Lo tienes? Sí, aquí lo tengo. 1 Corintios 14. Empiezo a leer desde el versículo. ¿Contexto? ¿Damos contexto o leemos primero? Leemos. Bueno. Leemos como para que diga, y decimos, bueno, este episodio llega hasta aquí, próximo episodio. Dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Verso 32. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si leo antes, 31, para dar un poquito de contexto, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Y después dice, ¿acaso la palabra de Dios procede de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto les escribo es mandato del Señor. Ok, entonces... Y termina, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos el próximo episodio y lo dejamos aquí y esperando la interpretación. ¿Leemos los dos versículos conflictivos? Porque de alguna manera están relacionados. Sí. ¿O vamos por...? Bueno, yo diría vamos por uno. Ok, esta. 1 Corintios capítulo 14. El contexto mayor es acerca de orden en los cultos, ¿no? Sí. Parece que había mucho desorden, la gente se levantaba, decía lo que quería, había caos. Entonces Pablo está diciendo, oye, vamos a poner orden. Si hay profetas, que hablen 2 o 3, que los demás examinen con cuidado lo dicho. Entonces eso dice en versículo 29. Entonces, está tratando de resolver ese problema de caos en los cultos. Y aquí, dentro de toda esta explicación de profecía, dice, oye, las mujeres deberían guardar silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Ok, a ver, ¿está siendo misógina? ¿Está que han tomado esto como una prohibición a hablar? Sí, a hablar, en el culto. Ajá. Entonces, mujeres calladitas, lleguen a la iglesia y después, ya si tienes preguntas, ahí se lo haces a tu esposo en casa. A ver, el mismo contexto de Corintios nos responde a algunas cosas. Fíjate, leo 1 Corintios capítulo 11. En cambio, dice, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. No vamos a meter ahora en si cubre o no cubre la cabeza, pero lo que está diciendo acá es que las mujeres oraban y profetizaban. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que ver es que Pablo está dando una instrucción como norma general para todo, o está hablando de una situación particular. Si fuera una norma general, en la misma carta de 1 Corintios, capítulo 11, se está contradiciendo porque está hablando de que la mujer oraba y profetizaba y dice que tenía que hacerlo un tema del cabello, por todo el contexto en Corintio, que hoy no tenemos el tiempo para explicarlo. Eso nos muestra, entonces, que evidentemente había una razón particular en Corinto para la cual Pablo provee cierta indicación. Ahora, eso no significa que no sea aplicable a distintos lugares, pero lo que estoy diciendo es, no está Pablo diciendo la mujer tiene que callar en todo momento. O sea, no estaba diciendo calladita te ves más bonita. Exactamente. O sea, eso no era el mensaje. No, porque el capítulo 11 está diciendo que la mujer oraba y profetizaba. O sea, da indicaciones cuando ores y cuando profetices. Hazlo de esta manera. Entonces significa, pues bueno, entonces quiere que ore y que profetice, ¿no? Entonces, sí, definitivamente
no es un pasaje fácil de No, interpretar. no. Hay como 18 diferentes opiniones. Y sépanlo que nosotros no estamos acá para decir esta es la correcta. Simplemente estamos diciendo ciertos elementos, nada Pero más. sí podemos decir, lo que no está diciendo Ándale. Pablo es Esto. calla la boca Ujú. y punto. ¿No? Sí. Ok. Vamos al próximo. A no ser que quieres seguir con esta. Quizás, no sé si sería bueno proponer la posible explicación. Ajá, ¿No? sí. ¿Te parece? De las muchas que hay en cuanto a las preguntas. Y volvemos a decir, esto no es a ciencia cierta, Ajá. no es algo que decimos, esto es lo que quiere decir. Sí, muchos son los que, analizando sobre todo qué pasaba en aquel tiempo, es que probablemente lo que está apuntando Pablo es mira, no es el lugar para hacer preguntas este momento. Si no sabes, mejor guarda silencio y aprende. ¿Dónde vas a aprender? Con tu esposo. Ese es el lugar para que puedas aprender. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, bajo ninguna perspectiva está buscando silenciar a la mujer por lo mismo que decíamos capítulo 11, ¿no? Sino que está quizás, decimos quizás porque no estábamos en Corinto como para saber qué es lo que sucedía y es como que hay una aparente contradicción. Esa es una probabilidad. Quizás de las probabilidades la más probable. ¿Hay otras más? Sí, pero es que había una situación donde, mira, no... Porque fíjate, dice, si tiene preguntas, si quiere aprender, que hable con su esposo. Y está hablando el contexto del orden en el culto. Entonces, eso da un poquito de luz. Todo el contexto de capítulo 14 tiene que ver con el orden en el culto, que en Corinto era un desastre. Sí. Todos profetizaban al mismo tiempo, todos hablaban en lenguas, no había intérprete. Vamos a poner orden aquí. Uh-huh. ¿Ok? Vamos a profetizar, vamos a hacerlo día 1. Sí. No es que profecía o lengua, pero profecía me parece que ministra mucho más que lengua. Entonces, ¿sabes qué? Si no hay intérprete de lengua, entonces mejor tenla para contigo. ¿Ok? Porque, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos un orden y tenemos que pensar que Corinto tenía todo el desorden, ¿no? Que tenía el culto a... ¿Cuál era el gran templo que había en Éfeso? Eso es en Éfeso. Eso era en Éfeso. Sí. Ya me voy a acordar. En Corinto. Había muchos templos. Pero había el culto pagano en Corinto estaba muy, muy influido por un desorden, uh-huh. Inclusive un desorden con connotación sexual. Sí, claro. ¿No? Entonces, a una iglesia en esa ciudad, Pablo le escribe, ¿no? Agrega a eso también el hecho de que muchas veces los que sabían leer y andaban en un círculo quizás de mayor educación eran los hombres. Ajá. Las mujeres... No tenían acceso. No tenían ese acceso. Entonces, quizás lo que algunos también han dicho es de que una mujer, por estar en esa situación, ahora, al ser parte de un culto donde están todos invitados, uh-huh. Están todos juntos, porque, por ejemplo, o sea, en la sinagoga esto no hubiera sucedido. Jamás. O sea, el hecho de que Pablo tenga que poner reglas es una muestra de que había una mayor inclusión. Inclusión femenina. Había una cosa que quizás no se había visto antes en este... O sea, quizás los griegos eran todo un descontrol. En las sinagogas judías había una distinción y una separación Ajá. muy fuerte. Pero y cristianismo surge de raíz judía. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces Pablo está poniendo reglas y dice, bueno, mira, algunos suponen que esta prohibición al uh-huh. hablar, y si tienes preguntas, pregunta a tu esposo, tiene que ver con que el profeta o el que estaba enseñando estaba hablando y la costumbre griega era de que mucho era un diálogo, ¿no? O sea, el estudiante pregunta, el maestro responde y entonces, o sea, era como cuando nosotros hacemos preguntas y respuestas o lo que sea, pero con más descontrol. Entonces, posiblemente las mujeres estaban haciendo preguntas que eran muy básicas, que los esposos tranquilamente podrían haber respondido. Y debido a eso, de que no tenían acceso. Uh-huh. Y eso quitaba quizás ese tiempo de culto uh-huh. y de enseñanza donde tal vez podría... Es curioso, ¿no? O sea, hoy en día
nosotros hemos ido casi hasta un extremo donde nadie habla en la congregación. Sí. Cuando sube el que predica, Nadie habla. Nadie habla. Sí. Hemos caído al otro lado. Nos quejamos porque aquí dice que las mujeres no hablen, pero Bueno, por eso hoy en día es existen, totalmente normal que nadie hable. Existen grupos conexión. Existen grupos conexión. Hay que pagar la publicidad, pero sí, es verdad. Conexión, ¡No habla! No. Pedimos que haya sido primero a fundamentos. Sí. Para responder esas preguntas básicas. Ándale. Porque si no, va a ser es un una cuestión de descontrol. orden, nada más. Y es más, si uno, mira, puedo leer el pasaje, no sé cómo estamos de tiempo, pero estamos repasados. El que sale a correr ya anda. Va a correr maratón. Sí. Bueno, nos queda solo un pasaje, pero es que, fíjate, quiero leer este pasaje así. Las mujeres guarden silencio en la iglesia porque no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Y si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Mira, solamente el tono de voz ya trae a la imagen sale de aquí mujer molesta, anda a preguntar a tu casa porque ese es tu lugar. No es eso. Uh-huh. Todo lo contrario. Porque si quieres saber algo, o sea, lo que está promoviendo Pablo es el aprendizaje de la mujer. Simplemente le está diciendo, queridas, por una cuestión de orden, este no es el espacio. Vayan y háganlo en casa, porque necesitan aprender. Pero pregunten. Pero háganlo, claro. Lo que hace Pablo, toda la cultura prohibía el aprendizaje de la mujer, y Pablo, el acusado, entre comillas, de machista, lo que hace es promover el aprendizaje de la mujer a través de, vaya, y hágalo en casa. Sus esposos deberían hacerlo porque ellos conocen, saben. Es más, eso, me voy a ir por las ramas, pues ya el tiempo se nos fue. Si Pablo hubiese sido un pastor céntrico, él lo hubiese enseñado. Pero la obra del ministerio la hacen los santos, sus esposos. Somos un cuerpo. Ellos les van a enseñar, porque ustedes necesitan aprender. O sea, está haciendo todo lo contrario de lo que uno podría quizás leer a primera lectura, o si se lee de esa manera. Vamos con el segundo, okay. Porque si no, nuestro amigo que corre escuchando el podcast nos va a reclamar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ok. Empezamos a leer desde el versículo 8. Quiero, pues, que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad. Estoy leyendo en NBI. Otras traducciones dicen aprenden en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. O en silencio, otras traducciones. Ok. Pero después dice... Ok. Porque primero fue formado Adán y Eva después, y además no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre, permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Ok. ¿Qué hacemos con esto? Ese también está bien complicado. Volviendo al mismo, otra vez a contexto. Pablo acá escribe a Timoteo para que ordene el desorden que había en Éfeso, ¿no? Ese es el contexto. Y Éfeso tiene todo un tema cultural. Ahí sí estaba el culto a Diana. Sí, ahí estaba el culto a Diana, ¿no? Y que había ahí todo un tema de conflicto. Para poder ver aquí hay tres cosas. La primera es que había muchos falsos maestros, ¿no? En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 6, verso 19 y 20, capítulo 2, había muchos maestros, y si no sé si tienes ahí 2 Timoteo, capítulo 3, dice que estos falsos maestros principalmente estaban engañando a las mujeres. Ajá, ¿no? Sí. Ese es el contexto que Pablo escribe, ¿no? Ya por tiempo, ustedes pueden leer después 2 Timoteo, creo que ahí los menciona por Himeneo, Alejandro, en el capítulo 1, y en el capítulo 3 dice que la mayoría, lo que estos falsos maestros que tenían apariencia de piedad, pero negaban el poder de la piedad, la eficacia de ella, lo que hacían primordialmente era enfocarse en las mujeres y les engañaban. Dice, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Uh-huh. Entonces sí, parece que había esa vulnerabilidad. Uh-huh. Quizás por el mismo contexto cultural en que las mujeres eran más vulnerables tal vez los que principalmente aprendían a leer eran los hombres,
los que manejaban el lenguaje internacional, ¿no? El griego o lo que sea, el latín eran los hombres. Quizás las mujeres estaban más vulnerables en ese sentido. Y si uno lee versículo 11, otra vez volvimos al mismo punto. La mujer debe aprender. No está diciendo que no debe aprender. Sí. O sea, ante el poco acceso que has tenido, lo que tienes que hacer es aprender. Entonces, Pablo no está acá apuntando otra vez a una misoginia. Y es interesante este versículo 11, que ha sido traducido silencio. Me gusta la traducción de la NBI que dice serenidad, porque esa palabra aparece antes, en el mismo capítulo, en versículo 2, cuando habla que oramos para tener paz y tranquilidad. O sea, estamos hablando de sin perder tu postura. Creo que habla, la Reina Valera traduce ahí quieta y reposadamente. Es esa palabra quieta. Entonces, tranquilos, ¿no? O sea, sin estorbo. Sin estorbo y sin búsqueda de una posición. Ese es el tema. O sea, vas a aprender sin querer perder o anhelar algo que no eres. Tú eres mujer, ellos son hombres, vas a hacerlo de forma tranquila, serena. Claro, quizás eso dice, bueno, pero ¿a qué se refiere con quietud? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que Pablo sigue explicando después. Es probable, y aquí otra vez, así como de 1 Corintios había 18, creo que aquí hay como 24, ¿no? Es probable que mujeres en Éfeso, por todo el contexto del culto a Diana, estaban, porque había sacerdotisas de Diana, pero mira, el templo de Diana, yo era sacerdotisa, pero yo quiero lo mismo. Claro. Yo quiero, fuera acá, yo era sacerdotisa acá, aquí también puedo hacerlo. Había una especie de deseo, de anhelo de ciertas posiciones o ciertas funciones de liderazgo, ¿no? O de autoridad. Por eso Pablo coloca lo que viene después, que enseñe al hombre, y dice, no permito que enseñe al hombre y ejerza autoridad. Eso es lo que quizás nos da un poquito de luz, que el problema no pasaba tanto por aprender o silencio, sino por ejercicio de autoridad. Y ahí nos metemos, no sé si en otro podcast, pero creo que podemos cerrar un poquito hablando de eso, ¿no? Bueno, no, esa palabra ejerza no se puede traducir también como usurpar. Usurpar autoridad. Entonces, parece que hay un poco de eso sucediendo. Es curioso que también cuando menciona a Adán y Eva, está hablando acerca de la caída, y si acabamos de leer, ¿no? La maldición, su deseo será por ti, en Génesis capítulo 3. Y algunos piensan que, como tú dijiste, como su deseo no es como un afecto, es el querer usurpar, ¿no? Y posiblemente había un conflicto similar. Posiblemente en Éfeso habían estas mujeres que querían usurpar, y era parecido a ese conflicto de Génesis, donde pues ahora hay tensión, no hay cooperación. Y lo digo porque hay personas que dicen, bueno, si lo menciona en Génesis es porque está hablando acerca de una regla general, ¿no? Que el hombre tiene autoridad sobre una mujer, y yo no permito una mujer tener autoridad sobre un hombre. Y algunos hasta lo hacen global. Claro. No permito que ninguna mujer tenga ninguna autoridad sobre ningún hombre. Entonces rechazan trabajos donde hay una mujer, porque si fuera así, el hijo entonces sería autoridad sobre su madre por simplemente hecho de ser hombre. O sea, es una tontería, sí, ¿no? Sí. No puedo tener jefas. Claro. Es antibíblico. Y rechazan, ¿eh? Sí. Y rechazan esos trabajos. O sea, creo que ahí hay un problema. Sí, evidentemente. Sí, y para los que hacen eso, vaya, vive tu vida, sé feliz, pero no uses este pasaje para justificar esa manera de pensar, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? Y creo que independiente de todas las formas en que se pueden interpretar estos versículos, sí podemos decir claramente, la Biblia no es antimujer, no es algo que solamente levanta el patriarcado, que quiere mantener abajo a mujeres, y si solamente nos quitáramos de en medio este libro problemático, entonces el feminismo podrá levantarse y podremos ser las personas que necesitamos promueve el ministerio de la mujer en la iglesia.
Y Pablo es testigo de eso, Jesús es testigo de eso. Y creo que eso es algo que no podemos negar, ¿no? Después hay cuestiones de orden, hay cuestiones donde la Biblia es explícita en otras cosas, pero leer la Biblia nunca te va a llevar a una conclusión de que la Biblia es misógina o machista. Seguramente es una Biblia que o no leíste o la leíste con los lentes equivocados. Sí, ¿no? o permitiste que otros fueran sacando esos versículos de contexto Sí. y presentándote algo totalmente distorsionado. Así es. Bueno, bien, con eso ahí... Sé que quedaron muchas cosas para hablar. Obviamente. Tenemos preguntas para en algún momento, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Puede haber pastoras? ¿Puede haber...? Muy bien, gracias por acompañarnos. Esa la dejamos para otro momento, en otro lugar, porque ahora estamos hablando de cómo no leer la Biblia. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima semana con, creo que es la última Biblia que no debemos leer. Así que ahí nos vemos, próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.